recibimos a la doctora, la cardióloga Florencia Cuaino y a la licenciada Karina Sereno. Chicas, bienvenidas. Gracias. Muchas gracias, Dorita. A ustedes por, tener este tiempo para dedicar al programa y para hacer conocer esta rehabilitación cardíaca, cardiovascular, con las cuales ustedes trabajan. ¿Desde cuándo, Florencia? Empezamos con el programa de rehabilitación cardiovascular en septiembre del 2021, así que cumplimos ya 3 años. Por suerte lo pudimos llevar a cabo. Y nada, como te comentábamos recién, por suerte los pacientes adhieren, les gusta, cada día vamos creciendo año a año, así que felices de poder llevar a cabo lo que amamos. ¿Y qué es la rehabilitación cardiovascular? Porque eso para que nuestra gente se entere. Bien. La rehabilitación cardiovascular, puede ser rehabilitación cardíaca, me gusta más cardiovascular porque es más completa. Sí. Es una práctica que es cardiológica y es terapéutica, pero que se hace de manera interdisciplinaria. Por eso estoy yo como cardióloga, está Karina como kinesióloga, también tenemos un contacto con nutricionistas, con psicólogas. Lo más importante que hacemos dentro de esa rehabilitación cardiovascular es lograr que los pacientes con enfermedades cardiovasculares recuperen su condición física, psíquica, social y vocacional lo antes posible, tratando de que recuperen o mantengan un rol activo dentro de la comunidad. Y esto básicamente lo hacemos motivándolos a llevar unos hábitos saludables. Básicamente lo que hacemos desde la rehabilitación cardiovascular es enseñarle al paciente cómo entrenar. Hacen actividad física con nosotros de manera supervisada, le enseñamos qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que evitar, para que con el correr del tiempo, porque es un programa que está armado en 6 meses, como ya vamos a ver, y eso lo que va a lograr en el correr del tiempo es tratar de frenar o de por lo menos enlentecer la progresión de esa enfermedad cardiovascular. ¿Y a quién estaría dirigido esta rehabilitación? Bueno, la rehabilitación cardiovascular está dirigida justamente a pacientes que sufrieron algún evento cardíaco, alguna enfermedad cardiovascular. Cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares no son solamente enfermedades que afectan al corazón, sino que son todas las enfermedades que afectan a los grandes vasos, a las arterias. Entonces, ¿qué paciente tiene que hacer rehabilitación cardiovascular? Un paciente que sufrió un infarto, que requirió la colocación de uno o de varios stents, que requirió de una cirugía de bypass, una cirugía de recambio de válvula, pacientes que esperan un trasplante cardíaco o que ya pasaron un trasplante cardíaco para ayudarlos en la etapa de la recuperación, pero también para pacientes que tienen enfermedad, por ejemplo, en las arterias de las piernas, en los miembros inferiores. Tenemos pacientes que tienen stent o tienen bypass, pero en los miembros inferiores, y que a nivel cardíaco, o sea, en las arterias coronarias, no tienen enfermedad. Y también sirve para los pacientes que tienen arritmias, o que todo esto sería lo que hablamos como prevención secundaria, es decir, pacientes que sufrieron un evento cardíaco y que nosotros los ayudamos en la rehabilitación posterior a esa enfermedad. Pero también se debería realizar en pacientes que todavía no tuvieron una enfermedad cardiovascular, un evento cardíaco, pero sí que tienen factores de riesgo para que en un futuro desarrollen enfermedad cardiovascular. ¿Quiénes serían? Por ejemplo, los pacientes diabéticos, hipertensos, sedentarios, tabaquistas. También lo que hacemos dentro del programa es ayudarlos a modificar o controlar los factores de riesgo cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, el hecho de dejar de fumar y fundamentalmente el empezar a hacer actividad física para dejar de ser sedentarios. Florencia, ¿y necesitan una derivación médica o puede ir cualquiera? No, como yo decía al principio, es una práctica cardiológica, entonces sí o sí el paciente necesita de una derivación médica. O sea, puede ser que alguna persona esté mirando en su casa y diga, yo tuve un infarto hace 3 meses, pero nadie me mandó a que haga rehabilitación cardiovascular. Lo que estaría correcto hacer es que ese paciente lo consulte con su cardiólogo de cabecera, que le diga si podría derivarlo para rehabilitación cardiovascular, y una vez que el cardiólogo le diga que sí, que si es de Esperanza no va a tener ningún problema, y bueno, ahí sí lo derivan conmigo. Ya todos los cardiólogos de acá de Esperanza o de la región saben que sí o sí lo derivan conmigo para hacer la primera entrevista cardiológica previo al inicio de la rehabilitación cardiovascular,
que eso es fundamental porque ahí no solo se le explica al paciente en qué consiste este programa, qué es lo que vamos a hacer en los próximos meses, sino que también yo armo su historia clínica, miro qué medicación está tomando, miro los estudios complementarios que le realizaron hasta el día de la fecha que yo los veo. Y eso es muy importante porque ahí lo categorizo en un nivel de riesgo, porque si bien son todos pacientes cardíacos, son pacientes que tienen un riesgo importante, hay pacientes que tienen un riesgo leve, moderado, y hay pacientes que son de alto riesgo. Entonces, toda esa información yo después se la traslado a Karina, que es la kinesio, para armarle el plan de entrenamiento de acuerdo a cada paciente. No se le puede hacer a todos lo mismo. Claro, bueno, no, te dejamos respirar porque ella habla. Sí. Vamos a charlar con Karina. Karina, ¿cuáles son los objetivos, ¿no?, que se plantean ustedes? Bien, bueno, primero un poquito queríamos contar del tema del programa de rehabilitación. Como dijo Flor, es un programa que tiene una duración de 6 meses, donde una vez que los evaluó Florencia en consultorios y se determinó el riesgo de pacientes, se arman grupos. Esos grupos están armados de acuerdo a la edad de los pacientes, a la condición física previa, al riesgo. Son grupos reducidos donde nosotros los controlamos previamente cuando llegan al consultorio para hacer la rehabilitación, porque son 2 encuentros semanales que realizan. Durante esos 6 meses tienen 2 encuentros semanales. Ellos llegan, nosotros le hacemos un control de peso, de presión arterial, saturación y, bueno, una vez que hicieron esos controles, pasamos a la actividad física, donde se hace una entrada en calor leve, como para empezar a mover el cuerpo. Después, un grupo pasa a trabajar en bicicleta, donde los monitorea Florencia, y un grupo pasa a trabajar conmigo en lo que es la actividad física propiamente dicha. Todo eso está controlado por nosotras, donde cualquier cosa, siempre le decimos a los pacientes que cualquier cosa que sientan, algo raro, lo que sea, nos avisen, y la actividad física se va dando de manera progresiva desde el primer mes donde inician hasta los 6 meses donde el paciente finaliza. O sea, no se hace lo mismo, sino que se va viendo la tolerancia del paciente, la adaptación, bueno, todos estos estudios que dice Florencia que se van haciendo también, y la respuesta de cada paciente. Y una vez que, bueno, terminan esos 6 meses, se le da el alta, donde ahí sí, hablando de los objetivos, vemos cómo los pacientes mejoran, pierden el miedo con el que llegan, porque la mayoría de los pacientes que tienen estos eventos cardíacos tienen mucho miedo a moverse, a volver a hacer una actividad física, nos preguntan si se pueden ir de vacaciones, si pueden hacer cosas en su casa. Entonces, bueno, parece algo loco, pero pasa eso de que tienen miedo a moverse, a todo tienen miedo, porque cualquier molestia que sienten piensan que les está pasando de nuevo, que se van a volver a infartar. Entonces, bueno, de a poquito está muy bueno esto de tener la ayuda psicológica también, que algunos pacientes adhieren, otros no, pero bueno. ¿Cuentan ustedes con una psicóloga? Nosotros tenemos una psicóloga donde se le ofrece al paciente que quiere participar de los grupos, también es en grupo. Ah, qué bueno. Sí. El mismo grupo que va a rehabilitación va al psicólogo. Va al psicólogo. Y la verdad que las personas que lo hacen como devolución nos dan de que les sirve mucho, de que por ahí creen que les pasa a uno solo y después se encuentran en esos grupos donde ven que no están ellos solos, sino que son muchos que tienen el mismo problema o les pasó lo mismo. Entonces, bueno, se ayudan mucho entre eso. Eso también es de remarcar, que los grupos, al ser grupos que empiezan y la mayoría continúa a los 6 meses, se arman un grupo humano muy importante. Se ayudan entre ellos. Se arman grupos de WhatsApp donde después se juntan o se ayudan entre ellos. Si uno falta, todos se preocupan. O sea, se arma un grupo de amistad importante que bueno, que eso después sigue. Qué lindo. ¿Y nutricionista habías mencionado que tenían? Nosotros le damos la posibilidad al paciente de que elijan y que quieran, o sea, la sugerencia está de que además de la parte cardiológica, controlen su parte nutricional y
está la parte de, psicológica. Después, bueno, eso cada paciente lo decide. En general, cuando empiezan el programa, el primer día, se les entrega al paciente un plan un plan nutricional, o sea, no es un plan nutricional, es una especie de dieta, alimentación saludable para guiarlos, porque, como decía Karina, muchos tienen no solamente el miedo a moverse, sino miedo con la comida, porque por ahí cuando se les da el alta le dicen no comas sal o dieta sin sal, frutas, verduras, pero están perdidos en qué comer, no saben qué comer, entonces ahí sí, ya el primer día se les entrega eso, que son unas hojitas con muchas opciones que tienen dentro de la alimentación, y si vemos que el paciente tiene un índice de masa aumentado, tiene otros factores de riesgo o es diabético además, también se les hace el contacto con con nutricionistas, digamos, ya conocidas y que ya están al tanto del tema de la rehabilitación. Cuando yo participé de la caminata por el Día Mundial del Corazón, me impactaron varios testimonios, ¿no? Alejandro, que dijo que cuando él salió de la parte médica, no sé bien bueno, cuál fue su patología, pero se sentía como un muñeco de goma que no sabía cómo manejar su cuerpo, claro, ¿no? Sí. Y que seguramente con ustedes lo aprendió. Eso es lo que a la mayoría le pasa, por eso está bueno que el grupo, si bien no es tan grande, son entre 8 a 10 personas por grupo, pero comparten muchas cosas. Entonces yo siempre que empiezan y los veo con miedo, le colocaron un esteno, tuvo una cirugía de bypass hace una semana y me miran como diciendo, ¿estás segura que me puedo subir a la bici? Y el primer día o la primera semana lo hacen despacito, con miedo, y cuando se dan cuenta de que sí lo pueden hacer y de que no pasa nada y de que estamos ahí controlándolos, de a poquito van perdiendo el miedo, ganan confianza. Les cambia la cara. Les cambia la cara, sí, y también con el tiempo recuperan masa muscular, energía. Muchas veces, como por ejemplo contaba Alejandro, cuando tienen esas cirugías de bypass o cardiovasculares, tienen un tiempo prolongado, dependiendo cómo salga la cirugía, de reposo. Y ahí se pierde se pierde masa muscular, capacidad física, respiratoria, que eso es lo que se trabaja. Por eso es importante que la gente sepa que si por ejemplo hay algún paciente que está escuchando y que ya tiene programada una cirugía cardiovascular, que tenga en cuenta esto para el postoperatorio, porque cuanto antes lo inicien, más rápida va a ser su recuperación en el postoperatorio. Y el otro testimonio fue que me sorprendió, el de la persona, este señor que tiene arritmia, ¿no? Sin saber que tenía arritmia, claro, ¿no? Y que se la descubren, no sé, por casualidad fue. Claro. Muchas veces pasa que cuando tienen arritmias no lo sienten, algunas personas sí se dan cuenta y otras no, y se dan cuenta cuando se hacen electros, Holter, los estudios propios que hacemos desde el punto de vista cardiológico, pero muchas veces esas arritmias también generan una consecuencia cardiológica, hace que el corazón no pueda trabajar bien, que la función del corazón empeore, y en ellos también está indicada, digamos, la rehabilitación cardíaca, que básicamente, como ella te decía, dentro de los objetivos, también uno de los objetivos fundamentales de la rehabilitación cardiovascular es que el paciente adopte el hábito de hacer actividad física como parte fundamental del tratamiento. Sí, porque nos pasa de que gran porcentaje de los pacientes que recibimos nunca hizo actividad física. Claro. O sea, la mayoría no hacía nada. Cuando le empezamos a indagar y preguntarle, bueno, como para saber en qué nivel de estado físico se encuentra, como para empezar a armar un programa de rehabilitación, nos dicen, no, yo como mucho caminaba un par de cuadras o usaba la bicicleta, pero no. Entonces después se encuentran haciendo una serie de ejercicios y cosas que dicen, no, nunca me imaginé que iba a estar haciendo esto. Y una vez cumplidos esos 6 meses pueden seguir ahí. En realidad, sí, no con nosotras, sino que nosotros ahí en el consultorio, en Consultorios Totoni, que es donde nosotros hacemos la rehabilitación, contamos con una profe de educación física que después, guiado por lo que nosotros le decimos del paciente, el paciente sigue con una rutina de actividad física como si fuera un gimnasio. ¿Y siguen? Sí. Bueno, siguen. Porque eso es lo positivo, ¿no? Que sigan haciendo actividad. Sí, porque quedan muy conformes y quedan enganchados. Claro. Y hay que aprovechar ahí porque si empiezan
después de años o casi nunca haber hecho actividad física y ahí ven la mejoría, los cambios a favor que tuvieron, es muy importante motivarlos a que sigan ahí o donde quieran, claro, porque si no todo el trabajo que se logró en esos 6 meses, con 1 o 2 meses que no hagan nada, se pierde y hay que volver a empezar. Y yendo a la parte médica, Florencia, digamos, la falta de actividad física, el alimentarse mal, ¿es consecuencia? ¿Lleva a esto? Son factores de riesgo. Cuando nosotros hablamos de factores de riesgo cardiovascular, en este caso, son puntitos que cada persona va acumulando. Por ejemplo, todas las personas, yo, todo el mundo, a partir de los 30, 35 años, el cuerpo empieza a generar placas de colesterol, acumulación, cuando decimos placas es acumulación de colesterol en las arterias. ¿Qué pasa? Muchas veces esas plaquitas, que es la acumulación de colesterol, son chiquititas y si yo hago actividad física, si me cuido con las dietas, si no fumo y demás, esas plaquitas pasan desapercibidas porque se van disolviendo, Pero si yo tengo ya ese factor de que genero esa acumulación de colesterol en las arterias y encima fumo, encima no hago nada de actividad física, soy sedentario, no me cuido con las comidas, como frituras, embutidos y demás, estoy sumando puntitos para que, no para ahora, pero sí para que en un futuro, que a veces ese futuro no es muy lejano. Este año tenemos muchos pacientes que son jóvenes, que se sorprenden, que también pasa muchas veces que no tienen factores de riesgo, por lo menos no se conocían, después se le encuentran que son hipertensos, diabéticos y demás, o pacientes que no tienen factores de riesgo, pero sí tenían muchos antecedentes, lamentablemente, antecedentes familiares de ACV, de infarto o de enfermedad coronaria a edad temprana, 40 años, 50 años, y esos también los estamos viendo ahora. Que eso también es importante decir, la rehabilitación cardiovascular no es solamente para personas mayores, o sea, para personas ancianas, esto es abierto para cualquier paciente que sufra de enfermedad cardiovascular. Tenemos pacientes de 40 años a 82 años, creo que son el más y que más tampoco grande. necesitan infartarse para hacer Claro, la rehabilitación, no. o sea, puede ser de manera preventiva si saben que ya tienen antecedentes familiares, si tienen un riesgo, como decía recién Florencia, también pueden hacer la rehabilitación de manera preventiva. Vienen de localidades vecinas, Sí. Eso también, Sí. porque se atienden aquí en el sanatorio. En general, ¿Cómo se enteran? ahora, digamos, somos el único centro que realiza rehabilitación cardiovascular, un centro especializado en eso, en la región. Entonces, nos pasa que nos derivan pacientes de Grutli, de Progreso, de Humboldt, Jambi de Campbell, creo que fue el Felicia. último de Felicia. Sí. Pueden ser, los que los derivan son la mayoría cardiólogos de Esperanza, que tienen contacto con ellos, y también nos derivan de Santa Fe, porque en Santa Fe realizan muchas cirugías cardiovasculares de pacientes de diferentes ciudades Claro, o pueblos. claro. Entonces, cuando le ofrecen la rehabilitación, yo ya tengo contactos allá, que les dicen, bueno, mirá, cerca de tu pueblo, de tu ciudad, conocemos a estas doctoras, kinesiólogas que realizan la rehabilitación, entonces ya se contactan directamente con nosotras para empezar ahí. Chicas, gracias por el tiempo, por No, haber gracias por la venido, por invitación. esto que es tan importante para toda la comunidad, que todos se enteren y que, bueno, concurran. Muchas gracias. Gracias a Gracias. vos, Dorita, por estar No, siempre. un gusto Gracias por haberlas invitarnos. recibido.